Bueno, retailers, estamos un día más aquí tenemos la suerte de tener con nosotros esta tarde, este día de hoy, a Leandro Gallango, que no es ni más ni menos que el General Manager de Tier One. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Isabel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros para adelantarnos un poco lo que veremos en el evento de Expo Retail 2026. Entonces, para ello te queríamos empezar preguntando un poco a ver si nos podrías adelantar. Te queremos hacer alguna pregunta sobre tu charla y los contenidos centrales que escucharemos más adelante. Entonces, te queríamos preguntar lo primero, ¿cuál es el principal mensaje o el insight que quieres obtener en la mesa redonda y además qué consideras que es relevante para los retailers? Bueno, gracias a vosotros, Isabel, por contar con Tier One y con Comercia, ¿no? Que también forma parte del grupo. Ujú, Y bueno, lo primero, efectivamente, ante tu pregunta, yo creo que lo más importante cuando se habla de retail saludable es un tag que yo creo, una etiqueta que yo creo que se le pone con demasiada facilidad a cualquier tipo de artículo, cualquier tipo también de tipo de venta, ¿no? Yo haría hincapié en lo importante que es el retail ecológico, el que realmente requiere pues, una serie de requisitos de la típica eurohoja, ¿no? Que yo creo que es tan importante, que cumple con una serie de requisitos importantes para el sector y que lo diferencia realmente del resto de esas etiquetas o de esos tags que te comento de retail saludable, ¿no? Yo pienso que esa eurohoja, ese retail ecológico mayúscula, es el ser o no ser dentro del mercado del bio. Y eso es lo que me gustaría transmitir en esta mesa redonda, bueno, tan magnífica, que además vamos a tener con nosotros a Anselmo, que es el director general de Veritas, ¿vale? Y a Soraya, que es ujú. la persona que toda la parte del marketing digital en Horario Navarro, con lo cual nos voy a estar perfectamente arropado. Y nosotros no podemos tener más ganas de escucharos este día, así que no queda nada. ¿Y qué Muy bien. importancia crees que tiene el sector retail saludable? Y además, ¿qué lo diferencia respecto al perfil de consumidores y el tipo de experiencia de compra que ofrecen? Esa es una buena pregunta. Yo pienso o pensamos que el consumidor del retail ecológico Ujú, es un consumidor ciertamente diferente, ¿vale? Yo pienso que es más exigente en cuanto al producto que quiere consumir, que sabe realmente lo que quiere consumir y cómo lo quiere consumir. ujú, Y aquí el reto, sin duda, es hacer sencilla la compra para este consumidor y que tenga la mejor experiencia de compra, sin duda, dentro del entorno de cada uno de los retailers. Y además, ahora te queríamos preguntar porque el retail alimentación es un sector muy amplio y además convive con otros formatos, como por ejemplo mercaurantes, comidas preparadas, etcétera. Entonces, te queríamos preguntar cómo afecta desde el punto de vista tecnológico y qué retos se enfrenta a esto. Pues yo pienso que depende realmente, porque bueno, con el concepto del mercadante, creo que pasa Ujú, un poco muy parecido a la etiqueta o al tag que comentaba antes del retail saludable, ¿no? ujú, Mercadante puede ser diferentes cosas, pueden ser diferentes formatos, ¿no? Depende de la experiencia que queramos darle al consumidor, ¿vale? Si, por ejemplo, queremos que dentro del supermercado ese consumidor tenga la misma experiencia que dentro de un restaurante, que esté dentro del entorno donde está esa cadena de supermercados y por lo tanto sea un servicio de mesa, una identificación del cliente, un saber qué consumo, qué no consumo. ujú. Ese sería un tipo de necesidad a cubrir para ese consumidor en ese concepto de mercadante, Vale. pero también existe otra posibilidad dependiendo si de lo que queremos es cubrir un proceso nuevo Ujú, dentro de ese concepto del mercadante. En el caso de Veritas, nosotros, por ejemplo, como comercio, estamos implantando un nuevo entorno que se llama ujú, Cookit, ¿vale? Que es la posibilidad de que un consumidor dentro de este concepto del mercadante pueda suscribirse a través de un kiosco a una determinada forma de compra ujú, durante un plazo determinado. O sea, que pueda elegir pues, determinados platos durante un tiempo, ¿vale? Y que se pueda suscribir con un pago, evidentemente, en el momento que le sea servido, ¿no? Es otro proceso diferente de compra y ujú. entonces, ya te digo, depende de qué queramos hacer en el entorno del mercadante, pues yo creo que debemos de cubrir una serie de aspectos u otros.
Desde luego promete, esto solo nos da más ganas para escuchar esa charla de Expo Retail 2026. Muchísimas gracias por esta primera parte, porque ahora queremos preguntarte un poco sobre tendencias y la realidad del sector retail. En un Venga. entorno omnicanal, que cada vez es más complejo, precisamente por esto, ¿qué recomendaciones darías para integrar de forma efectiva los canales online y físico sin perder la coherencia de la experiencia de cliente? Bueno, Isabel, tú sabes que nosotros como tier, como comercia, principalmente por el producto que nosotros llevamos por bandera, el Ujú, tema del comercio unificado para nosotros es sumamente importante y la ujú, unificación de los diferentes canales. Lo que sí es cierto y verdad que venimos de un mundo donde estaba el mundo online, el e-commerce, ¿no? Y la tienda física, pero eso ujú, ya se ha roto, eso ya ha desaparecido. Ahora el mundo online, pues el mundo online, pero también puede ser, por ejemplo, TikTok, o puede ser, por ejemplo, el quick commerce, ¿no? El que tú puedas pedir a través de un agregador, un Globo, un Just Eat, pues la comida rápida, ¿no? De cualquier forma, en cualquier punto de donde esté el cliente, ¿no? O, por ejemplo, en las app, pues realmente venimos, efectivamente, de tener una app, pero ahora yo diría que lo más importante, pues son otros canales, como por ejemplo, incluso el WhatsApp, ¿no? ujú, Entonces, el gran reto es dentro de ese entorno omnichannel nuevo que se crea tan diverso, ujú. tener la posibilidad de seguir poniendo el foco efectivamente en el comercio unificado, ¿vale? O sea, pero sabiendo que ya no es solamente tienda online y tienda física, sino que existe mucho más, un concepto mucho más amplio, ¿no? Lo resumiría ahí. Y ahora vamos a hablar de un concepto que se está escuchando muchísimo desde hace ya muchos meses y es la IA. ¿Cómo crees que está impactando la inteligencia artificial en el retail y cuáles son los principales retos asociados a su adopción? Pues mira, nosotros normalmente en un entorno natural usamos la IA, que evidentemente está entroncado en nuestros procesos del producto, ¿no? Y en nuestra forma de implantar y por nuestra experiencia, lo enlazamos siempre o lo focalizamos, mejor dicho, siempre en más venta, ¿no? O sea, en mejorar la experiencia de compra o de venta, en este caso al consumidor, y en que genere más venta, ¿no? En upselling, cross-selling, de manera rápida, ¿no? Pero es cierto que, y esta expresión es más de Anselmo que mía, que lo he escuchado en varios entornos, ¿no? Es cierto que cuando se habla del retail ecológico, sirve más bien la IA como una especie de coaching, ¿no? Anselmo siempre hace el símil de una persona que empieza a tener un hábito de running, ¿no? De correr, ¿no? Pero que no ha empezado todavía, ¿no? Es como querer empezar a correr, pero querer correr 50 kilómetros al día, ¿no? Entonces, esta tecnología como en la IA, creo que en este entorno de retail ecológico puede ayudar a, a, a ese consumidor a tener mejores hábitos de compra, ¿vale? Dependiendo del tipo de producto al que quiere dirigirse, y un poco asesorarlo para que de una manera correcta no se aburra y no abandone el sector de manera anticipada. Que es lo mismo Ujú, que si tú quieres correr a 50 kilómetros el primer día, el segundo está lleno claro. de agujeros y quieres moverte, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Y si tuvieras que elegir tres prioridades tecnológicas para el retail de aquí a 2028, ¿cuáles serían? Pues yo creo que el comercio unificado, eh, una parte, no toda, una parte de autoventa desasistida, que se habla poco de esto, pero es un tema también bastante importante y evidentemente la IA, pero la IA aplicada, no de cualquier forma, sino la IA aplicada. Es un poco el resumen que yo haría. Y para cerrar, terminamos con una idea breve. Queríamos preguntarte cómo debería ser la tecnología que realmente ayude al retail a vender más, a operar mejor y a construir relaciones más sólidas con sus clientes. Pues Isabel, sin ninguna duda, esa tecnología debe de ser apificada o apificable. Ujú, Porque es cierto que, bueno, con todos los cambios que hay en el mundo, no solamente en el sector de la tecnología, ¿no? Sino ujú, con la forma de construir cualquier tipo de proceso o de entorno tecnológico, y máxime ahora con la IA, eh, digamos que los procesos se unen y se ensamblan de una manera mucho más rápida que hace unos años, ¿no? Con lo cual, indudablemente, si alguien tiene que adoptar una nueva tecnología, mi recomendación sería que, igual que comercial lo es, ¿no? Que utilice una tecnología epificable
en el sentido de que pueda integrar varios entornos de una manera sencilla sin que ello lo limite para un crecimiento rápido. Pues muchísimas gracias, Leandro. Ha sido un placer escucharte. No podemos tener más ganas, como decía, de que llegue Expo Retail 2026 para escuchar esa ponencia. Muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Muchas gracias a ti y a vosotros, Ecoretel. Nos vemos pronto. Un placer, nos vemos pronto. Un Adiós. placer.